Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Osbeli Rivera Hernández, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de los Andes. En esta oportunidad les hablaré acerca de la selección y el reclutamiento de personal y algunos puntos referentes a este tema, como por ejemplo, por qué las organizaciones fracasan en una implementación efectiva de estas mismas. Hablaré también acerca de varios términos como la descripción de puestos, el análisis de puestos y metodologías efectivas para recolectar datos en áreas laborales. En primer lugar, debemos conocer qué es la selección de personal y qué es el reclutamiento. En este sentido, tenemos que, según el autor Morante 2019, la selección de personal es un proceso de toma de decisiones sobre quién podrá satisfacer mejor los requerimientos de un cargo y tener éxito tanto a corto como a mediano plazo. Y por su parte, el reclutamiento. El reclutamiento es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar con el fin de atraer a un número suficiente de candidatos idóneos para un puesto específico en una determinada organización. Así como lo mencionan Rumbles y French en el año 2010, tanto el reclutamiento como la selección de personal cumplen una función clave y estratégica, pues el nivel de idoneidad y calidad de las personas que se integran a la fuerza laboral inciden en el performance o el rendimiento de toda la organización. Bien, de esta forma, en relación a lo antes mencionado, nos encontramos con un par de interrogantes. La primera pregunta es, ¿por qué muchas organizaciones fracasan en la implementación efectiva del reclutamiento y selección de personal? Si bien es cierto, y de acuerdo con lo expuesto por el psicólogo Ismael Alfaro, la selección de personal debe ser objetiva y basada en evidencia. Integral, debe ser contextualizada, predictiva, participativa y multidisciplinaria, lo que a su vez incluye una descripción clara de puestos, utilización de herramientas o pruebas diagnósticas para evaluar habilidades y tener un buen uso de estrategias para la atracción de talento humano que corresponde ya al reclutamiento, puesto que esto se trata de una estrategia organizacional clave que influye en la cultura interna, en el rendimiento de los equipos y la sostenibilidad de talentos. Sin embargo, cuando las organizaciones no realizan una aplicación efectiva de las técnicas o pasos específicos que estos procesos requieren, pueden tener el fracaso en el reclutamiento y en la selección de personal. Dentro de estas tenemos algunas como la falta de capacitación de los reclutadores, es decir, que los equipos de recursos humanos no tienen suficiente información y no manejan las técnicas adecuadas para la selección de personal. Tenemos también los sesgos a la hora de la entrevista, que esto ocurre cuando no hay objetividad, haciendo que la decisión de contratación se base en factores irrelevantes para el desempeño del puesto, en lugar de las competencias y de las experiencias que debe tener el candidato. Tenemos también el mal uso de las herramientas, que esto abarca la utilización de pruebas no validadas o confiables. Emplear instrumentos que no miden de forma precisa y consistente las competencias necesarias para la vacante. Además de utilizar los resultados de forma aislada, es decir, que se basan únicamente en los resultados de las pruebas sin considerar otras fuentes de información como por ejemplo la experiencia laboral o la entrevista. Tenemos también la presencia digital descuidada, es decir, si tu empresa no tiene una presencia online sólida y atractiva, los candidatos potenciales simplemente no la encontrarán. Además, que hoy en día la mayoría de la búsqueda de empleo comienzan en Internet. Encontramos también lo que es el favoritismo, que implica elegir candidatos basados en relaciones personales, amistad o preferencias, en lugar de sus méritos y sus cualificaciones, lo que genera contratar personas que no tienen las habilidades o la experiencia o el potencial necesario para el puesto. Todas estas causas que acabo de mencionar generan consecuencias a las organizaciones, como por ejemplo lo es la rotación del personal, la disminución de la productividad, el aumento de los costos, el deterioro laboral, como la resistencia al cambio. Por otro lado, tenemos la segunda pregunta.
¿Cómo los sesgos cognitivos de los analistas pueden distorsionar los resultados del análisis? Primeramente, entendiendo que los sesgos cognitivos, así como los definen los autores Urra Medina y Acosta en el año 2011, son aquellos procesos normativos simplificadores de selección. Es un procesamiento y ajuste de la información que conducen a sesgos de valoración y predicción, entendiéndose estos desde su connotación negativa o de desviación. Es decir, son errores sistemáticos en el pensamiento que pueden influir en la forma en que los evaluadores perciben, interpretan y recuerdan la información sobre los candidatos. Dentro de estos sesgos encontramos el sesgo de afinidad o de similitud, que es la tendencia a favorecer a los candidatos que comparten características similares al entrevistador, como por ejemplo, compartir mismos intereses, mismo origen, mismas experiencias, entre otras. Tenemos también el efecto halo, que es formar una impresión general positiva de un candidato basada en una sola característica positiva, como por ejemplo una buena apariencia, la universidad prestigiosa, entre otros, y debido a esto se ignora información negativa relevante. Tenemos el efecto halo negativo, que es formar una impresión general negativa de un candidato basado en una sola característica negativa e ignorar la información que es relativamente positiva. Tenemos el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar e interpretar información que confirme las creencias iniciales sobre un candidato, ignorando la información que las contradice. También tenemos el sesgo de la primera impresión, que es dar un paso desproporcionado a la primera impresión que se tiene de un candidato, lo que puede influir en cómo se interpreta el resto de la información. En general, estos sesgos impactan de manera negativa en la organización y su selección de personal, ya que comprometen la calidad de las contrataciones, limitan la diversidad, dañan la reputación y afectan negativamente la eficiencia y la cultura de la organización. Continuando, tenemos la pregunta número 3. ¿Qué metodologías son más efectivas para recolectar datos en entornos laborales dinámicos? Bien, podemos decir que estas metodologías son una necesidad estratégica para construir una organización resiliente y adaptable. Es importante tener en cuenta que estas dependen también de varios factores, donde podemos incluir los objetivos de la recolección, la cultura de la organización y la naturaleza de trabajo. Dentro de las más efectivas podemos encontrar como lo es la observación directa, que es un método de recolección de datos que consiste básicamente en observar un objeto de estudio dentro de una situación particular. Y todo esto se hace sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se encuentra o se desenvuelve ese objeto de estudio. Tenemos las entrevistas, que son una de las más importantes, y de acuerdo con Quintero y Cárdenas, cuyo objetivo es determinar las similitudes y las diferencias respecto al perfil requerido y tomar una decisión basada en ellas. Una entrevista puede ser tanto estructurada como semiestructurada. Las estructuradas hacen que todo el proceso sea más estandarizado y enfatizan la importancia de los requerimientos del puesto. Y las semiestructuradas, que son las entrevistas más flexibles, ya que nos permite o le permite al entrevistador adaptar las preguntas de acuerdo a las respuestas que vayan surgiendo del entrevistado. Tenemos también el assessment, que es aquel que evalúa el comportamiento del individuo a través de dinámicas, de juegos de roles y de otras actividades relacionadas con actividades cotidianas y con el puesto de trabajo. La finalidad de estas pruebas es reproducir situaciones de trabajo similares a la que la persona se enfrenta en el ejercicio de su puesto de trabajo. Esto con el fin de obtener una visión más amplia y precisa de su rendimiento y potencial. La principal diferencia del assessment con otros métodos de selección del personal es que se enfoca principalmente en evaluar los comportamientos de la persona candidata en lugar de sus conocimientos y experiencia. Tenemos también las pruebas psicométricas, que se distinguen de otros tipos de evaluación por valorar los conocimientos, las habilidades y los intereses de una persona, de acuerdo con Ramírez 2019.
Asimismo, estas proporcionan información sobre qué tan estrechamente los requerimientos del puesto están vinculados a las competencias del solicitante. Por consiguiente, estas pruebas son predictores válidos para el éxito del personal en formación. Tenemos también lo que es el reclutamiento virtual. Los principales beneficios para una organización al llevar a cabo esta modalidad de reclutamiento se puede encontrar en lo que es el ahorro y la rapidez con respecto al reclutamiento tradicional. Esto incluye rapidez de difusión, menos gastos, mayor conocimiento de los candidatos, creer y consolidar la marca, además que es una experiencia práctica tanto para los reclutadores como para los candidatos. Además de tener acceso desde cualquier lugar a tu currículum, al sitio de trabajo e incluso a lo que serían aquellas presentaciones virtuales. Continuando, tenemos la pregunta número 4. ¿Cómo impacta la diversidad generacional en las competencias requeridas para este rol? Si bien la coexistencia de múltiples generaciones en el ámbito laboral influyen en el rendimiento de las competencias claves que la organización debe priorizar, ya que esto influye en la gestión de talentos y estrategias empresariales. Dentro de las generaciones tenemos a los baby boomers, que son aquellos nacidos entre 1946 y 1965, que son considerados por tener experiencias prácticas y liderazgo estructurados, pero exigen estrategias específicas para integrarse en dinámicas laborables basadas en TICs. Las competencias claves que se incluyen en ellos son el dominio de herramientas básicas como el correo electrónico. Tenemos la generación X, que son los nacidos entre 1965 y 1981, conocidos como analógicos y digitales, que optimizan la transición hacia la digitalización sin descartar procesos analógicos y ejercen roles críticos en la implementación de tecnologías escalables. Tenemos los millennials desde 1980 hasta el año 2000, que son posicionados como agentes de innovación y su impacto en roles actuales se visualiza en el impulso de modelos laborales flexibles y métricas basadas en resultados y a su vez priorizan herramientas que optimizan la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Y tenemos la generación Z, nacidos desde el 2000 hasta el 2010. Estos son señalados como digitales puros que transforman las competencias hacia lo inmediato y el contenido multimedia. Entre sus competencias claves tenemos que se encuentra la creación del material audiovisuales en redes sociales y plataformas como YouTube, TikTok y otros. Y la utilización también de la inteligencia artificial. Tenemos también la quinta pregunta. ¿Qué limitaciones éticas y legales surgen al utilizar tecnologías como hot mining? Que en cuanto a esta tenemos las limitaciones legales, que sería recolección sin consentimiento explícito. Es decir, el uso automatizado de la información de ofertas laborales públicas pueden infringir leyes de protección de datos si se recolectan datos personales identificables sin el consentimiento específico de los individuos. Aunque la información sea pública, su agregación y análisis automatizado para crear perfiles puede requerir un tratamiento diferente bajo la ley o vulneración de dicha información, pues la información en que se utiliza y se almacena debe cumplir con los derechos de los interesados, como el derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y oposición según la legislación aplicable. Tenemos también las limitaciones éticas. Primero sería el principio del cuidado y el bienestar de las personas. Es decir, que es crucial evaluar y mitigar los posibles efectos negativos del hot mining en grupos minoritarios o desfavorecidos. O la minería de datos puede, sin intención, perpetuar o incluso amplificar sesgos existentes en los datos. Por ejemplo, los sesgos de género, de raza, de edad, que están presentes en las ofertas de empleo en los perfiles de los candidatos. También tenemos la estigmatización de ciertos perfiles, es decir, que el análisis de datos podría llevar a la creación de categorías o perfiles que estigmaticen a ciertos grupos de trabajadores, limitando sus oportunidades. Tenemos también lo que será la responsabilidad en el manejo de los datos. Que quiere decir que es fundamental definir quién es responsable de la recolección, del procesamiento, del análisis y el uso de la información obtenida a través del hot mining. Tenemos también que las organizaciones deben tener una justificación clara y legítima para el uso de los datos recopilados y asegurarse
de que se utilicen para los fines previstos. Tenemos también la transparencia, que sería la comunicación clara y accesible sobre el uso de datos. Es decir, las organizaciones deben informar de manera comprensible a los individuos y colectivos afectados sobre cómo se recopilan, cómo se utilizan y almacenan sus datos a través de home mining y cuáles son las implicaciones de este uso. En conclusión, el home mining ofrece un potencial significativo, pero su implementación requiere una conciencia aguda de las implicaciones éticas y un cumplimiento estricto del marco legal vigente. Asimismo, las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo para mitigar los riesgos, priorizando la transparencia, la responsabilidad, el bienestar de las personas y la garantía de procesos justos y equitativos en el ámbito laboral. Por otro lado, tenemos la pregunta número 6. ¿Cómo garantizar que el análisis de puestos no se convierta en un mero trámite burocrático, sino en una herramienta viva? Si bien el análisis de puestos debe ser un proceso dinámico, participativo y alineado a las necesidades organizacionales para evitar que pierda utilidad. Este debe estar actualizado, ya que con el paso de los días hay nuevas tecnologías y reestructuraciones. Debe haber un enfoque en las competencias y resultados, como por ejemplo el liderazgo, y no solamente en las tareas. Así como también deben tener vinculación con otros procesos, como lo es el reclutamiento, la detección de brechas de habilidades y evaluaciones de desempeño, también alineado a las responsabilidades de cada puesto. Y por último, debe incluir la participación de los colaboradores y líderes, ya que esto genera un sentido de pertenencia y desde un punto de vista realista. Tenemos la pregunta número 7. ¿Qué diferencias clave existe entre términos como descripción de puestos, especificación de puestos y mapeo de competencias? ¿Y por qué estas son relevantes para la gestión estratégica del talento? La descripción de un puesto de trabajo es un texto que contiene información detallada sobre el mismo. En el proceso de reclutamiento forma parte de la oferta del empleo. En el proceso de contratación suele ser un anexo del contrato que se afirma con el nuevo empleado, ya que el empleador está obligado a dar a conocer a los empleados el alcance de sus funciones. La descripción del puesto debe incluir el nombre, el objetivo, una descripción del lugar que ocupa en la estructura de la empresa, indicando los superiores, los subordinados del empleado. Además, debe incluir también lo que serían las responsabilidades, las competencias requeridas, el ámbito de autoridad, las responsabilidades del empleado. Y gracias a la descripción de puestos, los candidatos recibirán datos transparentes sobre el trabajo, los nuevos empleados conocerán la estructura de la empresa y el Departamento de Recursos Humanos podrá reclutar de forma más eficaz y gestionar mejor el desarrollo del equipo. Por su parte, la especificación del puesto describe las cualificaciones, las habilidades y experiencias necesarias para desempeñar un puesto específico. Es así como se enfoca en los atributos del candidato y se utiliza para evaluar la idoneidad de los solicitantes. A diferencia de la descripción del puesto, que detalla las tareas y las responsabilidades, la especificación de puestos se centra en las características de la persona que ocupará el puesto, como las habilidades blandas, el conocimiento, las capacitaciones, las experiencias, entre otros. Y por su lado, el mapeo de competencias tiene como objetivo comprender plenamente los conocimientos, las habilidades, las motivaciones, los rasgos y roles sociales de cada individuo y departamento, así como cualquier deficiencia evidente en estas características. Esto incluye la identificación de las necesidades de capacitación, la evaluación del desempeño, identificar a los empleados con las habilidades necesarias para ocupar futuros roles de liderazgo, así como también la mejora de la selección y contratación y ayuda a asegurar que las habilidades de los empleados estén alineadas con los objetivos estratégicos de la organización, impulsando así la eficiencia y la productividad. De acuerdo a estos tres conceptos, las diferencias radican en que la descripción del puesto se enfoca en el rol y la definición del puesto de trabajo.
La especificación del puesto se inclina en la persona que ocupará el puesto, es decir, que detalla el perfil ideal del candidato y por su lado tenemos que el mapeo de las competencias evalúa las habilidades del equipo actual versus las que necesita, analizando su fuerza laboral. Pero a su vez, estos tres son importantes porque nos ayudan a tener una base más sólida y clara de la organización, permitiendo contrataciones más inteligentes, un desarrollo de personal enfocado y mayor competitividad al tener el talento correcto. Y por último nos encontramos con la última interrogante. ¿Cuál es el rol de los stakeholders, los líderes, los empleados y los sindicatos en el diseño de un programa de análisis de puesto exitoso? En cuanto a los líderes, estos aportan conocimientos sobre las responsabilidades reales del puesto y los resultados esperados. Asimismo, aseguran que el análisis refleje las necesidades actuales y futuras del negocio. Asimismo, identifican las habilidades blandas y técnicas necesarias para el éxito. Por otro lado, los empleados también proporcionan información importante y realista, ya que describen su día a día, incluyendo tareas no formalizadas pero críticas, ya que estos son quienes conocen en primer plano las funciones, los desafíos y las competencias de los puestos. Y esto pues ayuda a ajustar las responsabilidades para evitar la sobrecarga sobre los individuos. Y de igual forma, pues los sindicatos garantizan la equidad, evitando que las descripciones generen discriminación o cargos laborales injustos. Asimismo, aseguran que los cambios en los puestos no violen los derechos laborales y actúen como un puente entre recursos humanos y los trabajadores en casos que hayan desacuerdos. Y para finalizar con este tema, se puede deducir que la selección y el reclutamiento de personal son procesos estratégicos que cuando se articulan con una descripción y especificación de puestos claros, pues nos permiten atraer, evaluar y retener el talento idóneo. Y pues a su vez, la diversidad generacional en el mercado laboral exige adaptar estos procesos para responder a las expectativas, a las habilidades y valores distintivos de cada grupo. Gracias.